y ahora comenzamos con uno aquí, con Ewana Yaira. Ella es artista y activista Yanomami de la Amazonia brasileña y usa su arte y su voz para preservar las tradiciones ancestrales y denunciar la devastación causada por la minería ilegal, que afecta sobre todo a su comunidad mediante la deforestación, la violencia y el abuso. Yaira lucha en especial por los derechos y la seguridad de las mujeres Yanomami, muchas de las cuales viven amenazadas por los mineros ilegales. Estará acompañada por doña Fiona Watson de Survival Internacional, creo, y que además hay que decir que es una organización global que defiende los derechos de los pueblos indígenas y tribales, protegiendo así sus tierras y los derechos, cómo no, frente a la persecución, y el racismo. Bienvenida. Un aplauso. Gracias. Gracias. Hola. 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 También está con nosotros Elena Jerónimo, que es trabajadora social con una amplia formación en mediación, coach y programación neurolingüística. Además de ser la autora del libro Comunica con cabeza y corazón. Ha sido profesora en la Universidad de La Laguna y cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios sociales y en el sector de la vivienda, donde ha coordinado precisamente equipos en crisis como la riada del 2002 en Tenerife, que aquí desgraciadamente también las hemos sufrido, y la crisis volcánica de La Palma. Actualmente trabaja de manera independiente en servicios sociales para administraciones y empresas. Bienvenida. Vamos. Pues bueno, en este momento, con este gran elenco, comienza el taller con Construyendo Futuro. Un aplauso para ella. Sí. Se me pasa. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a intentar hablar en español. Y estoy un poco ronca porque estoy un poco agripada, pero espero que se entiende. Mi nombre es Fiona Watson, como se ha comentado, y yo trabajo para una organización no gubernamental que se llama Survival International, y tenemos muchos folletos allí fuera en una de las mesas y se puede coger más información. Entonces, el papel de Survival como una organización no gubernamental es defender los derechos indígenas a nivel internacional, porque los pueblos indígenas tienen derechos en las Naciones Unidas, en varias convenciones, y sobre todo la convención de la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, y es muy importante. También hay bastantes países en América del Sur que también reconocen bastantes derechos, pero desgraciadamente no es así en todo el mundo. Sobre todo en África y en Asia no hay derechos específicos en muchos países reconocidos por los gobiernos. Entonces es una lucha a largo tiempo. Entonces, Survival nació hace 55 años a causa de la situación en Brasil, donde en aquella época era previsto que no había pueblos indígenas en el año 2000. Iban sencillamente a desaparecer por causa de ataques violentos, enfermedades contra las cuales no tenían ninguna resistencia. Pero no era así. Y hoy en día la población indígena en Brasil está creciendo. Y este trabajo de Survival no es un trabajo de hablar
por los pueblos indígenas. Es mucho más dejar a nosotros escuchar sus propias voces, porque esto es muy importante, porque la visión indígena es muy diferente a nuestra visión aquí en el mundo occidental, como ustedes ya han escuchado a Juana ayer. Y es importante defender la diversidad cultural, o sea, diferentes maneras de pensar. Y eso se ve claramente, como habló Juana ayer, como si los Yanomami, por ejemplo, cuidan de los viejos, de los jóvenes. Entonces, con visiones diferentes del mundo, esto es muy importante para el planeta, porque hablamos mucho de la biodiversidad y la importancia de la biodiversidad ecológica en la lucha contra los cambios climáticos y el papel del bosque amazónico, por ejemplo, que está absorbiendo carbono y es como el pulmón del mundo. Pero ¿quién está allí diariamente luchando por defender el bosque? Son los pueblos indígenas. Entonces Survival está allí para denunciar cuando hay violaciones de sus derechos o explicar cómo la gente aquí puede ayudar. Porque mucha gente aquí fuera no sabe el impacto de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, podemos comprar níquel, pensando que níquel, la minería níquel, que está usado en las baterías electrónicas, mucha gente piensa que es una solución verde en cuanto a combatir las mudanzas climáticas. Pero ¿de dónde viene níquel? Viene de una isla en Indonesia donde hay un pueblo indígena de 300 personas. La mitad no tiene contacto con la sociedad nacional y tiene la mina más grande de níquel en su territorio. Y nadie ha dicho o tentado conseguir su consentimiento para hacer esto. Y ellos están viendo cada día el bosque está siendo tallado, el bosque que es su templo, porque es muy importante para su religión, ¿no? Porque son seres vivos en el bosque. Todo tiene alma. Las peces, los animales, las montañas, el relámpago, la luna. Entonces imagina estar un día viendo tu bosque tallado, sin saber lo que está pasando. Entonces el papel de Survival es justamente hacer presión a través de la opinión pública, o sea, ustedes. Y yo creo que es muy importante ustedes, cada uno de ustedes aquí, saber que tú, como una sola persona, tú puedes hacer algo, porque si juntamos las voces, podemos conseguir cambios positivos. Y para dar un ejemplo, Survival International, mi organización, ha trabajado con el pueblo Yanomami desde hace 30 o 40 años. Y antiguamente el territorio de los Yanomami no era reconocido. Y sabíamos, junto con colegas en Brasil, que era muy importante tener el territorio asegurado para ellos poder vivir según sus rituales, su manera de vivir bien. Y hicimos una campaña grande internacional, con muchas voces. Organizamos manifestaciones, vigías en frente de las embajadas brasileñas en Madrid y Londres y París, Estados Unidos. Y durante muchos años hicimos esto. Y por fin, después de 20 años de hacer campaña, el gobierno brasileño reconoció el territorio Yanomami. Un lugar, un territorio más grande que el país de Portugal. Survival no recibe dinero de gobiernos ni de compañías grandes. Solamente recibimos de gente como ustedes, que da 10 euros, 20 euros por año. Y esto es nuestra fuerza, las voces independientes de ustedes. Y hay dos derechos principales
que son fundamentales para la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Y son el derecho al territorio, como ya hablé un poco, ¿no? Que está en la ley internacional y muchas leyes en América del Sur. O sea, reconociendo que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a sus territorios, porque viven colectivamente. Y el otro derecho fundamental que cualquier pueblo en el mundo tiene, en verdad, es el derecho a la autodeterminación, que significa que cualquier pueblo tiene el derecho de escoger su camino. Es decir, seguir sus propias leyes, hablar su propio idioma, todo esto, pero escoger, no tener desarrollo o cosas de fuera impuestos sobre ellos. Y un proyecto interesante que Survival tenemos es La Voz Indígena, donde invitamos a los pueblos indígenas a mandar celulares, vídeos en celular, que muchísimos hoy en día tienen celular que funciona en el bosque tropical, y divulgamos sus voces. Y esto es para que ustedes de fuera entiendan un poco cómo ellos están pensando, cuáles son sus reivindicaciones. Y yo voy a ahora poner 2 vídeos, ahí después vamos a abrir la conversación. ¿Se entiende bien? Sí. Ah, bueno. Bueno, gracias. No sé cómo funciona aquí. ¿Será que...? Vamos a escuchar a Alessandra Munduruku. Mas eu vou continuar resistindo e eu vou continuar lutando, porque eu não vou me silenciar. A minha raiz está lá no fundo, e ela cresce, e ela vai crescendo cada vez mais. Não é só a Alessandra, é o povo, é outros povos da floresta. Nós estamos enfrentando o mesmo problema que os povos Yanomami, os povos Kayapó, o povo Munduruku está enfrentando, que é o garimpo. O garimpo está trazendo muita destruição, tanto no rio, tanto na floresta, tanto no povo. Não é o homem branco que tem que mandar nos povos indígenas, é nós mesmos. Temos que enfrentar esses monstros que estão tomando o território, que estão cada vez avançando o território. Os países que compram ouro do Brasil, será que sabe de onde vem? Será que sabe de onde está saindo? Será que ele está sabendo que o povo está bebendo água suja? Será que os outros países estão sabendo que o povo está doente com mercúrio? O peixe está contaminado pelo mercúrio? Os países que estão comprando ouro, que não sabe de onde vem, também está ajudando a matar os povos indígenas. Também é culpado de estar matando povos, matando a floresta e matando o rio. A gente jamais vai se silenciar, a gente tem que enfrentar mesmo com o nosso corpo, com a nossa alma, com nossos espíritos, nós vamos enfrentar. Porque nosso antepassado lutaram, agora é nossa vez. E depois garantir o território para as futuras gerações também. Entonces, Alessandra Munduruku es una mujer que tiene mucho coraje. Ha recibido muchas amenazas en su trabajo de defender su territorio y su pueblo. Han incendiado su casa porque ella lucha contra los garimperos, que son los buscadores de oro. Y lo que están haciendo allí es completamente ilegal. Y como ella dijo, los ríos están contaminados con mercurio. No pueden beber el agua, no pueden comer el pescado. Y todo esto afecta mucho a las mujeres que están cuidando en la comunidad. Por ejemplo, hay varios estudios por institutos brasileños científicos que demuestran que varios pueblos indígenas, los Munduruku y los Yanomami, sobre todo, donde los garimperos están trabajando, echando el mercurio en los ríos, las mujeres
están absorbiendo el mercurio en el sistema nervioso. Cuando nacen los niños, los bebés, ellos están contaminados y muy, muy enfermos. Entonces, esto es un problema que vamos a ver mucho más en el futuro. Niños naciendo con muchos problemas físicos y mentales a causa del mercurio. Bueno, el segundo video que voy a mostrar es de Célia Chacriabá, porque una cosa interesante en Brasil, cuando yo empecé a trabajar hace más de 35 años en Brasil, en la lucha, la causa indígena, había 3 o 5 organizaciones indígenas y hoy en día son 200, 300 organizaciones y para mí eso es una maravilla, porque los indígenas están muy organizados y ellos están realmente allí defendiendo sus derechos. Y también hay mujeres y hombres indígenas que han formado grupos de protectores del bosque tropical, porque en la ausencia del Estado, la misión del Estado, quien está allí diariamente son los indígenas, pero es un trabajo muy, muy peligroso y muchos han sido asesinados o amenazados como Alessandra. Otro avance en Brasil, en cuanto a las mujeres indígenas, tenemos por primera vez la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas en Brasil, es una mujer y es indígena, una abogada que se llama Joênia Wapichana, una mujer muy fuerte y con mucha experiencia. Otra cosa muy importante es el gobierno de Lula, el presidente Lula, ha creado un ministerio de pueblos indígenas que nunca ha existido en Brasil. Entonces, eso es una conquista de los pueblos indígenas de Brasil. Y la primera ministra indígena de este ministerio es Sônia Guajajara, una mujer que también tiene mucha historia de luchar y defender. Vamos a escuchar ahora a Célia Chacriabá, que fue elegida diputada indígena, y ella habla, yo creo que es interesante cómo habla de la lucha en papel. Entonces, tener a mujeres indígenas en el Congreso es muy importante, porque ellos también están luchando de otra manera en la lucha burocrática, la lucha política. Pode me matar. No. Aqui, sim. Bom. Pode me matar. Se nós formos perguntar aonde que está a escola ela está em todos os lugares, pois elas são e estão dentro das próprias pessoas. E é importante considerar o nosso modo de vida também como forma de conhecimento tradicional. A escola não é somente aquela ciência que contrata os professores. A escola é todo mundo que tem algo para ensinar. E por muito tempo, desde 1500, existe um pensamento de educação assimilacionista, tentando aculturar nossos povos indígenas. Não nos matou pelo projeto da aculturação, não nos matou pelo projeto da colonização, embora tenha um extermínio letal. As lideranças Chacriabá falam que a escola ajuda a demarcar território. Por isso que eu falo que nós não exatamente só reapropriamos da escola, nós amansamos a escola, porque a escola também chega no nosso território tentando nos colonizar. Não existe educação, não existe escola sem o direito territorial. O direito territorial é que move a educação, porque é parte dessa ciência do território que constrói o nosso pensar. É importante reconhecer os conhecimentos indígenas como uma forte potência do conhecimento de cura. É muito importante que nós continuamos lutando, porque nós estamos fazendo frente a uma luta super importante nesse momento, que é lutar contra esse genocídio acelerado também pelo sistema do governo Bolsonaro. Nesse momento, é importante dizer que todas as formas de pensar a educação devem ser respeitadas e ser passadas por um processo de consulta. Porque mesmo aqueles povos indígenas de recém-contato ou de isolamento voluntário precisam ser respeitados, porque nós lutamos por uma educação do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. E nenhum governo vai conseguir acabar com a nossa ciência, porque a ciência mora dentro de nós e dentro dos territórios indígenas. Yo voy a hacer unas preguntas a Ewana,
Pero antes me gustaría, no sé si ustedes ven, pero un libro acaba de ser publicado en España, un libro muy importante que se llama La caída del cielo, escrito por el tío de Ewana, David Kopenawa Yanomami, que es un gran líder y chamán Yanomami, que ha viajado mucho en el mundo, siempre luchando por su pueblo, por el pueblo Yanomami. Y este libro muestra todo la sabiduría, la filosofía, el pensamiento del pueblo Yanomami, y sobre todo su relación con el mundo de los Shapiri, los espíritus chamánicos. Y entonces este libro se puede comprar a través de Survival. Tenemos una oficina en Madrid. Bueno, solamente para localizar a ustedes, esta es la casa de Ewana, la casa colectiva muy grande, donde vive 300 personas colectivamente. Y se llama Waturiki, que es la Sierra del Viento. Y esta foto me gusta mucho, porque se ve de noche, cada fuego es el hogar de cada familia. Entonces son 50, 80 familias juntos allí en la Maloca, en el Shabono colectivo. Y esto es otro ejemplo de cómo los indígenas, los Wayampi, viven colectivamente, pero en una casa muy diferente. Bueno, yo voy a empezar haciendo una pregunta a Ewana. Ewana, recientemente tú has ayudado a organizar un encuentro de mujeres Yanomami. Y mi pregunta es, ¿por qué las mujeres Yanomami están organizándose? ¿Y cuál es su papel en proteger y defender el territorio y el bosque de los Yanomami? Awe kami tuyamak na tuyamak pihiku yamak shuhurumu witipitauha tuahene yanoma yamakuna yamatauta witi yamatania tane yamatauta kami tua yamakata kua hapa udah ibashwa davia luta moma ya oshel dah na papuaro ki udah kari perup kiang ya tal ai uria ipana hwai warka hwama apur huruna ya oshima yodah uhaya tama mau tama udah napaya bihima nohimuna mi thabada ya pihkuma urihi puaniare wa kuaimita ya pihkuma ya oshel dah ayah patarina daizan ya kubrarina ya estuda moma ipanahihanan ipashwa daviana escola hanakarina ait uri theribaha Noruega Noruega theribaha escola hanakarina ya estuda moma ya bishari brarioma ya bishuhurumui ya tahuruma ya bishari brarina ipayano ya bishari brarioma ipayano mai tha napatha estudamu dudamo nimi yano mai ipayatha jai shari bramarina ai professor ba kopana napaba
Português já tá bre toa huruma. Ai da ya I hurup kukema. Ipa I hurup rarorayoma. 17 anos já cuida já chama na praioma. A já tá nem me shoa. Ipa shoa ya luta mui. Ulia a demarcação a tamakiwi. Ana wale hapata manana. Ya bi homo praioma kami ya bi. Ya mak mi hene amubo ya wa mak piku maki uri tenoa. Ya makhereamu associação erra ya makpairio bihio yutuha I pasho ya no mai ya makana ya matabahayu magtai mi maki ya hayu mambo ya makshimo ba ya makahikiri I pasho da viana associação ataprarema Vai, uma bronca do trabalho, mas vai, continuamos. Bom, Buenas tardes, voy a hacer la traducción a portugués porque ya es difícil traducir del Yanomami a mi idioma. Nosotras, las mujeres, pensamos y quedamos muy preocupadas con lo que ocurre en la selva. Y por esto nos organizamos y realizamos el encuentro de las mujeres. Tenemos nuestro pensamiento. Cuando era muy pequeña, aún mi tío, que es un líder que se llama David Copenhague, que escribió ese libro que Fiona mostró, estaba luchando por nuestro pueblo, porque nuestra tierra estaba siendo invadida por muchos mineros ilegales. Vivía un poco lejos, estaba en otro lugar. Mi padre y mi madre me contaban sobre estos garimperos, mineros ilegales. Vi el rastro de destrucción que dejaron tras de sí y pensaba, ¿será que los blancos no son buenos? ¿No son buenas personas? Fui creciendo y con el tiempo, cuando tenía más o menos 10 años, llegó la escuela a mi comunidad. David Copenhague, que es un líder, fue hasta Noruega y pidió una escuela para los Yanomami. Así pasé a estudiar en mi propia lengua materna y mi pensamiento se desarrolló y se abrió. Estaba preocupada. En ese momento pensaba sobre nuestro pueblo. No estudié en portugués. Estudiamos en nuestra escuela, en nuestro propio idioma. Pero cuando nació mi primer hijo fue cuando me quedé embarazada con 17 años, que realmente se abrió mi pensamiento acerca de la destrucción que estaba dándose en nuestro territorio. Mi tío había luchado para conseguir demarcar y delinear nuestro territorio. Y por esto entendí que teníamos que luchar para defender la selva contra los invasores. Más tarde, ahora ya de adulta, nosotras las mujeres estamos reuniéndonos. ¿Ustedes creen que nos estamos reuniendo porque sí? No. Si lo hacemos es para defender la selva. Y es por esto que nosotras, los Yanomamis, creamos una asociación para fortalecernos y conseguir defender esta selva. Documento de Amaptal, governo
Vamos então. Tua Yamakan Hene Yamapatana, documento Yamapshimapa, governo Rama, Yamaka na Lua Wapamun, Uri Yamatoti Poyaro, Yamakluta Mobihio, Uitibitaha, Herea, Kami Yamatemi Purimapomu Bihio Yaro, Yamakokamu Tua Yamak. Cada comunidade, yamak kokão, yamak bihi kokabru bihi yaro, nahatua yamak bihi akuna, hele yamak thal, urihipa chame, cari perup ahetuda, pecanas chame, tanoa, yamak ahetama bihi. Nosotras las mujeres nos reunimos. Hicimos una gran reunión que se conoce como Encuentro de las Mujeres Yanomami. En esta reunión van mujeres de distintas comunidades de nuestro territorio, todo para luchar juntas. Y juntas escribimos el documento que enviamos al gobierno para que atiendan a nuestras peticiones y ayuden a proteger nuestra tierra. Porque nuestros hijos ya nacieron, están allí, y es por ellos que tenemos que defender nuestra tierra. Entonces, ¿será que si nosotras las mujeres seguimos luchando, conseguiremos defender la tierra? Es sobre lo que pensamos. Ya escuchamos acerca de los proyectos de minería en tierras indígenas. Los blancos quieren abrir grandes huecos de minería en nuestro territorio. Hago un paréntesis para explicarles aquí que actualmente la minería a gran escala, las grandes empresas que lo llevan a cabo, cabe destacar que es ilegal en Brasil, pero hay mucha presión a nivel nacional en el Congreso para que se permita la explotación mineral en tierras indígenas, lo que sería una tragedia para el pueblo Yanomami. Viven en un territorio que tiene mucho oro, y saben que el asedio de los blancos y de los mineros es muy grande. Si esto se volviera legal, si es la propuesta del gobierno es que puedan tener esta minería en pueblos indígenas, en tierras indígenas, no se les consultará siquiera nada. No pueden impedir que una gran empresa actúe en su territorio. Cierro paréntesis. Por lo que nosotras, las mujeres, estamos muy preocupadas con miedo de que la minería llegue a nuestra tierra, esta minería a gran escala. Porque nosotras queremos continuar viviendo y siendo dueños de una tierra saludable. Queremos seguir viviendo bien y con salud en la selva donde nacimos. Y es por esto que nosotras, las mujeres de cada comunidad, estamos reuniéndonos. Porque el camino de los mineros ilegales, de los buscadores de oro, es un camino lleno de basura. En su libro, David Yanomami comenta que el bosque tropical tiene alma y respira, es un ser vivo. Entonces, Juana, tú puedes comentar o hablar un poco del chamanismo de los Chapirí Yanomami, porque los Chapirí son los espíritus chamánicos y ellos hacen un papel muy importante en el pensamiento y también de la salud de los Yanomami. Yo creo que es interesante, Juana, comentar un poco sobre el papel de los Chapirí, de los espíritus chamánicos. Awi, naha, Yanomai wano yamaka te kuabre, kami Yanomai kutare naha
yamak urihiba wani o daha, yamak shawara waina, wamarek no mamari daha. Yamak pilihan kutabia inaha, yami napa wamak pilihan heki wamak pihiku maki. Yanomai yamak aite kohi pemahikua. Yanomai yamakuna yamata babowi o mama ana te hirakiwi te jai kohiba ya tabu ai yanomai yamak shapiri mahi no magde ai shapiri amau de una yamak urihip kuap shapiri pen te bowi hi bepraga mau hi balik habayama buwi hi te pewanu shiwani bo akua yari borari akua hone mariana uri botamari witekua ya tabu kamia ipanae ipahwaya ayai shapiri o mayano ipawanuri mashapiri ai wanuri mashapiri ipapatari mashapiri atua maki ipahwaya shapiri o mayano a shapiri brarioma na ai yamakua nikeru na yamakua yaro yanoma yamakin yamatabu waitiri tapu yaro na puwa makena wamarek mapramani daha yamak urihiba maprario daha ohi awain yamak no manayu daha wamatari wamak bika jayarayu hoyam Espanya ham tekwahi kibrarioma shapiri yamak mangha kuikena tekwahi kibrarioma ngutano wayuha tekwahi kibrarioma shapiri bhishura yudaha wamak yano kumi hoyari yamak maprarioda yanoma yamak shapiri pana yuowi etekua napa yami yamak piria heki wamak biku maki yanoma yamak maprarioda wamak ria bre mabru kama ma ushino kubrari hoyam hore marin ubat wamak urihi potamani daha. O que é? Horamani. Você falou o último? Essa é horamani, urihi potamani de hoyam hore marin huapi daha. Ai ahishore daha. Ah, tá bom. O huapi mas. Ah, oi. E a tradução já? Wah ya hoi gona. Ah, oi. Vai, vai. Tá, continuamos. Tá, corri para o chapirita. Nosotros los Yanomami existimos. Entre nosotros, los hombres, existen hombres que son chamanes. Si todas las personas, todos los no indígenas, los blancos, hicieran daño a la tierra, maltrataran esta tierra, o si las enfermedades acabaran con nosotros, lo que ocurrirá es lo siguiente, es que ustedes blancos creen que solo existen ustedes mismos. Pero nosotros existimos y el pensamiento, Chomama, que es nuestro creador, es un pensamiento muy fuerte. Él creó a los chamanes. Y si no tuviéramos a los chapiris, los espíritus, que son pequeños seres de luz, que solo los chamanes consiguen ver, viven por toda la selva y son los responsables de la cura de esta selva, de la cura de las personas. Todo tiene vida. Si no existieran los chapiris, estos espíritus, ¿cómo será el futuro? Existen muchos chapiris que son muy fuertes. Existe el ser de la tempestad, o el espíritu de la tempestad, y del caos también existe Yareborari, que es el ser del viento muy fuerte, de las tormentas.
y otro que es Joramami, que equilibra la tierra. Hay muchos espíritus que causan destrucción. Tenemos aquellos que destruyen y los que protegen. Mi padre era un gran chamán. Y por eso conozco acerca de los espíritus. Mi hermano más joven también es chamán. Y mi hermana, incluso siendo mujer, es la primera mujer chamán de nuestra comunidad. Porque los espíritus de mi padre le llegaron a ella. El padre de ella ya falleció cuando era niña. Y por eso somos valientes. Tenemos valentía dentro de nosotros. Pero si los blancos terminaran con nuestra selva, si los blancos terminaran con nuestro pueblo, si muriéramos de hambre, la tierra se vengará. Los espíritus se vengarán. Yariborari, el ser del viento fuerte, del caos, de la tempestad, todos ellos se vengarán por la destrucción de la tierra. Esto ya está sucediendo en España. Se refiere a Valencia en este caso. Y si esto siguiera sucediendo, ustedes verán la venganza de los Chapiri. Ustedes creen que viven solamente entre ustedes, pero no. Existen muchos seres. Y si no se protege la selva, todo entrará en caos. Creo que sí, ok. Creo que ya tenemos que acabar porque tiene la señora que va a hablar y después vamos a abrir un espacio para ustedes hacer preguntas, para tener algo interactivo, ¿ok? Gracias. A ver. Eso ya no depende de mí. Ya. Aquí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A los compañeros de la Universidad de La Laguna y a las compañeras por haber sido el nexo de unión para que yo esté aquí esta tarde. Además, en este foro, ¿no? Me siento una mujer muy privilegiada por poder estar al lado de mujeres como ustedes que hacen lo que hacen. Gracias. Y yo vengo a hablarles, me cuesta entender un poco el portugués y no me quería poner el otro bichito para enterarme, ¿no? Pero yo también vengo a hablarles como de un gran espíritu de la naturaleza que eligió zarandearnos hace ya más de 3 años en la isla de La Palma. Yo soy palmera. Y bueno, vengo a hablarles, es como un cambio de contexto un poco brusco, pero también tiene que ver con los cuidados, ¿no? Y en este caso con el cuidado de los profesionales, que es algo de lo que se ha hablado mucho aquí ayer y hoy. Nada más y nada menos que de los cuidados en situaciones de crisis. Ahora mismo estamos asistiendo estos días a algo tremendamente conmovedor, removedor, y no hay palabras para describir la situación que se está viviendo en el Levante, ¿no? Y esto creo que es como una gran llamada de atención para personas que siguen negando que no hay un cambio climático. Parece que a base de estos movimientos bruscos de la naturaleza, que nos lleva mandando mensajes mucho tiempo, pues no nos va a quedar otra que terminar de enterarnos. Y entonces, pues tenemos que prepararnos, ¿no? Seamos profesionales o no, estemos al servicio, ¿no? Creo que como ciudadanía, pues
hay que prepararse para vivir este tipo de situaciones que son tremendamente dolorosas y, como bien digo, indescriptibles. Bueno, yo quiero agradecer también la invitación porque un domingo por la tarde me senté a plasmar, sin querer contrastar, otro tipo de investigaciones que a lo mejor se estaban llevando a cabo en el mundo, porque lo que quería era contar lo que yo había vivido en primera persona allí, ¿no? Y se me ocurrió cómo dividir esta ponencia en 4 partes. Una es lo que tiene o tendría que ser, porque está claro que hay teorías, que puede estar regulado, que hay mucho escrito sobre cómo intervenir en situaciones de crisis, pero luego hay una realidad que nos arrolla. Entonces, lo que tiene, yo pongo, tendría que ser, lo que en realidad es, que no pretendo más que compartir mi humilde experiencia, tanto en la riada como en el volcán, y lo que yo he aprendido en este camino. Y luego, pues alguna conclusión, ¿no? Quiero decirles que cuando me tocó coordinar el equipo de intervención en la riada, yo tenía 32 años. El volcán me ha pillado con 51. Hay una diferencia de edad importante. Ya tengo 54, hace 3 años de la erupción volcánica. Y todo este pelo blanco se lo tengo que agradecer a él. Sí, menos mal que se empieza a poner de moda, ¿no? en estas latitudes. La reivindicación de las canas lo llamamos. Entonces, cuando tenía 32 años, viví una situación que yo describiría como muy caótica, ¿no? Aquella gota fría, murieron 8 personas, algunas murieron por estar al servicio, ¿verdad? Por querer entregarse y cuidar de manera personal y profesional, pues al final entregaron su propia vida. Y en esa ocasión yo no entré en la primera fase, sino digamos que hubo como una fase 2, donde el equipo que coordinaba era el encargado de pues, proveer a las personas de esa solución habitacional. Digamos, había una que era la inicial, que no era la definitiva, pero este equipo se mantuvo durante todo este tiempo, como una solución habitacional provisional y una definitiva. Y durante todo este tiempo, nuestra misión, nuestra gran misión, además de gestionar ayudas y todo esto que hacemos los trabajadores y trabajadoras sociales, era sobre todo cuidar de la población afectada. No sé si recordarán que también se perdieron unas 164 viviendas, además de que murieron 8 personas. ¿Cómo cuidábamos de la gente? Pues tocando la puerta, estando muy pendiente, llamando cada día. Al final éramos como parte de su familia, ¿no? Y bueno, esto, como dije antes, al principio fue como muy caótico y poco a poco pues pudimos ir desarrollándolo de otra manera para poder hacer un acompañamiento de más calidad. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Estamos ahora viviendo una situación que también tiene que ver con el desbordamiento. Aquí eran barrancos, allí son ríos y, como digo, tenemos que seguirnos preparando. Quiero centrarme sobre todo en la erupción volcánica porque está más cerca y también lo tenemos como más fresco, ¿no? En este caso, mi trabajo consistió en coordinar un equipo de, llegamos a ser 26 profesionales, y aquí, además de tener que hacer el diagnóstico, es decir, qué está pasando, cómo lo podemos resolver, pues también hacíamos intervención de manera directa con las familias. Este es un proyecto que desarrolló el Colegio Profesional de Trabajo Social por encargo del Gobierno de Canarias, ¿vale? Y quiero decirles además que aquí puse, tengo el corazón que se me va a salir, este doble papel, porque además de haber estado trabajando, yo soy una de las familias que tienen toda su vida debajo del volcán. Mi padre tiene ahora 82 años, mi madre tiene 76 y somos una de las familias afectadas, ¿vale? Entonces también me permitiré de vez en cuando pues contarles algo personal en primera persona, porque creo que también, yo siempre digo que cuando tengo la oportunidad de compartirlos, como si me ayudara a sanar algo dentro de mí. ¿Cómo tendría que ser el cuidado de los profesionales, ¿no? Lo primero es que para mí el cuidado es una prioridad innegociable y aprovecho para confesarles que es mi gran talón de Aquiles. Siempre es algo que yo me termino saltando, ¿no? A nivel personal y profesional, obviamente. Es decir, desde que era bien pequeñita tenía claro que mi vida sería
la vida, desde el punto de vista laboral, una vida de servicio. Además, me acuerdo que yo preguntaba en casa, mis padres no fueron a la universidad, y les decía, ¿pero no hay alguna carrera que se pueda estudiar para ayudar a la gente? Y de repente llegué un día y le dije, yo me voy de misiones. O sea, si esto no existe, yo me voy a algún lado, ¿no? Entonces, eso es algo como muy pujante. Sin embargo, tenía claro que quería hacer un camino de cuidar a los demás y de estar al servicio, pero me cuesta mucho terminar de integrar el cuidado personal, ¿no? Y es verdad que el volcán me pilló como muy preparada en este sentido, porque estaba viviendo un momento dulce de meditar, de trabajar mucho la parte energética, espiritual, de buscar espacios de autocuidado, de pilates, de yoga, de retiros, de haberme ido a Egipto, ¿vale? Cosas de este tipo. Entonces también siento como que la vida a veces nos prepara para lo que vamos a vivir. Es como, madre mía, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de esta premisa de que el cuidado para mí sería una prioridad innegociable para las personas que trabajamos al servicio de otros, cuando ya estamos metidos en la crisis y en la emergencia, hablo de un cuidado que tenemos que tener tiempo para poder recibirlo y disfrutarlo, ¿vale? Las emergencias, por ejemplo, en la emergencia de La Palma no teníamos ni idea de cuánto iba a durar y jamás pensamos que ese tipo de emergencia se fuera a sostener durante 85 días. Esas no eran las previsiones, ¿verdad? A todos y a todas nos sorprendió. ¿Por qué digo tiempo para disfrutarlo? Pues porque no es lo mismo que yo lleve trabajando con mucha intensidad una semana, 2 semanas, en medio de esa situación tan intensa y que tenga tiempo para retirarme e ir a una sesión de terapia, a un masaje descontracturante, que tenga que ir corriendo y volver corriendo. Porque entonces, ¿qué pasa con lo que vamos a hacer? Que es como si no hubiéramos ido, ¿no? Es como añadir otro estrés al desestrés. Entonces, esto no tiene demasiado sentido. Para mí también sería lo óptimo que el respeto entre nosotros, entre nosotras, entre los profesionales, fuera un valor valorado. Y parece redundante, ¿no? Pero cuando hay tanta tensión, tanto cansancio y, repito, tanto caos, a veces, de vez en cuando, emergen sin querer esas faltas de respeto, ¿no? De respeto al tiempo, de respeto al cuidado. En el propio diálogo utilizamos tonos que pueden ser hirientes, ¿verdad? Sin querer. Esto nos pasa también casi todos los días. Otro tipo de respeto para mí sería el respeto de los horarios. Cuando empezamos a trabajar, pues en medio de aquella situación, evidentemente no había ni horario ni fecha en el calendario. Se trabajaba mientras se podía o hasta que nos echaban del edificio porque había que ir a descansar o a darnos una ducha. Entonces es importante, a medida que la emergencia va cambiando, pues respetar los tiempos de descanso. Y para eso se establecen unos turnos. Y ya les dije yo que yo era mi peor ejemplo, porque a veces cuando estás en puestos de coordinación, pues tú haces todos los turnos que hacen los demás. O sea, te encargas de que tu equipo descanse, pero como te crees que eres de hierro, pues el descanso tuyo te lo vas saltando y así día tras día. Seguro que también saben de qué les hablo, ¿no? Ya veo cabezas, sí. Qué bien, somos un montón, ¿eh? Las de la tribu de yo puedo, vete tú a descansar, somos un montón. Ya lo hago yo, no te preocupes. Y luego hay una cosa también importante que es respetar los tiempos de cada uno, ¿no? Lo que tendría que ser, porque no todos los profesionales llevamos el mismo ritmo, ¿verdad? Seguramente que los que trabajamos en equipos con compañeros y compañeras, pues yo tenía además el gran privilegio de tener un equipo muy variado. Tenía compañeras que tenían mucha formación en procesos de duelo, tenía compañeras profesionales que además eran enfermeras. Y lo bueno sería que pudiéramos explotar todo esto y ponerlo en valor, pero a veces te entra una lista de que anoche 40 personas han perdido su casa y hay que tratar de verlas a todos hoy, a todas y a todos, porque es lo menos que podemos hacer. Y entonces comprimimos las agendas para poder atender a todas las familias y no siempre se puede respetar el tiempo del profesional, que hay gente que va con 10 minutos tiene y otros que necesitan 1 hora. Y ojalá pudiéramos tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso digo que es lo que tendría que ser, ¿vale? Bueno,
Hay algo muy, 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 muy importante que yo he puesto en este lugar, que es la comunicación. Estos días, de lo poquito que he visto en la tele, porque llegó un punto en que me desarmaba lo que estaba viendo, porque conozco gente en Valencia y porque todo esto me vuelve a conectar con la riada, el volcán, y sentí que quería cuidarme, tiene que ver con la comunicación. La comunicación clara, fluida y constante con el equipo, ¿no? Esto que decimos, bueno, pero esto es una obviedad, ¿no? Claro que hay que comunicarse, claro, eso es lo que tendría que ser, pero no siempre es posible. ¿Por qué? Pues porque en medio de una crisis, de una catástrofe natural, nos movemos pues con un montón de dudas. No sé si lo habrán visto en la tele, quien lo haya visto, por lo menos al principio, que nos quedamos todos como prendados, digo, desdigo, contradigo, y esto a lo mejor a veces se hace con la mejor intención. Es decir, yo puedo ir a una reunión, porque además me tengo que coordinar con iguales y con superiores para informar al equipo. Y a lo mejor informo al equipo a las 5 de la tarde y a las 5:45 tengo que decirle al equipo que llamen a esas familias para decirles que lo que les acabamos de decir ya no es. Pero es por seguridad y por su bien. Pero la información no siempre es clara en una situación de emergencia y de catástrofe natural. Entonces, nos movemos en un mar de dudas. A mí me encantan las metáforas. Tengo que decirte... A lo mejor me preguntas, Elena, ¿y esto cómo lo hacemos? En este momento no te puedo responder. Bueno, pero entonces ¿a quién le preguntamos? No sé qué. Bueno, pues en un mar de dudas y también en un océano de emociones. Y digo un océano porque casi siempre tenemos además, es como que hay oleajes continuos y el agua se nos sube. Y aunque saquemos el tubo, también entra agua por el tubo y nos ahogamos, ¿no? O sea, estamos en un mar de dudas, en un océano de emociones. Y bueno, donde además tenemos que gestionar nuestras propias emociones, que son las menos importantes, porque estamos, otra vez, vuelvo a repetir, al servicio de poder ayudar y trabajar con las personas a las que tenemos que entregarnos esos días, ¿no? Como decía un maestro mío, yo soy todo tú ahora, o sea, estoy para ti, ¿no? Bueno, también tenemos tendríamos que saber gestionarlos de ¡no puedo más! Claro que no podemos más, pero bueno, vuelvo a repetir, estamos donde estamos, entonces si no puedo más tengo que buscar un sitio donde gritarlo, compartirlo, decírselo a un compañero, a una compañera, a alguien que esté coordinando, pero no puedo dejar entrever a las familias que acaban de perder absolutamente todo. Siempre me gusta contar esta triste anécdota de que era un domingo, hay personas que salieron de casa a comer fuera y nunca más volvieron, con lo opuesto, ¿vale? Entonces, pues, los no puedo más nuestros tenemos que aprender, ¿no? ¿Dónde los guardamos? Y entender que cada caso con el que vamos a trabajar es tremendamente especial. Yo me acuerdo que venía alguien del equipo, Nena, es que este caso es súper especial, necesito verlo contigo. Cada caso es especial, ¿verdad? Son todos diferentes, no hay ninguno iguales. Como lo que hemos visto hasta donde hemos podido ver. Hay cada historia que cuentan otra que todavía es más dramática que la anterior. Y cómo medimos este drama, ¿no? Cómo medimos el drama de tener la vida debajo de un volcán. Es complicado. Cada historia es única. Y dentro de la comunicación, lo más importante, como yo digo, me gusta utilizar la metáfora de la tienda, de no tengo nada para despachar, se me han agotado las existencias, pero lo mínimo que podemos despachar es escuchar con la cabeza y con el corazón, estar presentes con los 5 sentidos delante de las personas. Escuchar y acompañar y sobre todo, si no sabemos cómo resolver, preguntar, ¿hay algo más que yo ahora pueda hacer por ti? Esto es como... ¡oh! Le importo, ¿no? Está conmigo. ¿Hay algo más que yo ahora pueda hacer por ti? ¿Vale? Y también está dentro de la comunicación, como a veces tenemos la mirada, la cara, la comunicación no verbal aquí es como que se nos salta, ¿no? Es como muy evidente. Entonces, cuando nos comuniquemos dentro del equipo, con los compañeros y compañeras, ¿necesitas algo? Sería, ¿no? Y manifestar también, necesito un abrazo, ¿no? A veces necesitamos un abrazo. Necesito más tiempo. Necesito que por favor cojas alguno de mis casos. Estoy sobrepasada. Preguntarnos cada día, en una situación de emergencia, de catástrofe, de crisis, ¿qué necesito
¿Qué necesitas? Voy a hacer una cosita. Me gustaría que por favor se llevaran la manita al corazón para vincularlo a esto de la paciencia. Les invito también a que cierren los ojitos, que pongan los pies en el suelo, los dos, la plantita de los pies. Y que se pregunten, ¿qué necesito yo ahora para estar en paz conmigo? ¿Qué necesito yo ahora para estar en paz? Lo respiramos. Disfrutamos de esa musiquita que nos arrulla y nos lo dejamos sentir. Y poquito a poco volvemos a abrir los ojitos, nos volvemos a acomodar como nos apetezca. Podemos sacar ya la manita de aquí. Esto, ¿no? Esto es escucharme, porque no solo va de escuchar a los demás y a las demás en el equipo, ¿no? Sino, ¿y qué pasa conmigo? ¿Cómo voy yo ahora, no? Y lo que decía antes, aunque yo ahora esté, bueno, pues me acabo de dar cuenta que para estar en paz hoy necesito esto, no es hoy, es que dentro de media hora vas a necesitar otra cosa. Con lo cual estos resets de tirarte 10 minutos, 5, ponerte la manita y decir, ¿qué necesito yo ahora? A veces es un vaso de agua, a veces es respirar, que nos lo traían esta mañana, ¿no? O llamar a alguien y decir, esto no lo están grabando, ¿verdad? Estoy hecha mierda, necesito que me escuches un momento, ¿no? Se oyó bajito. Pues esto, ¿no? Y lo vinculo a la parte de la paciencia, porque tendríamos, en esos momentos donde todo es nuevo, no sabemos cuándo va a acabar, qué está pasando, tendríamos que ser como muy pacientes, pero no se puede, porque la realidad de lo que está pasando nos arrolla. Entonces, al menos ser pacientes con nosotros y nosotras y permitirnos escuchar a ver qué nos está diciendo esta aquí dentro, ¿no? Que además nunca nos engaña. Las reuniones periódicas de coordinación, ¿ustedes creen que son importantes en una situación de crisis, cuando hay una catástrofe? ¿Son importantes o no? Súper, súper, súper. Y además al principio casi que es cada día, ¿no? Cada media hora, cada hora, y luego se va como alargando. ¿Para qué necesitamos estas reuniones? Pues para que haya directrices claras por dónde tiramos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde vamos, cómo nos distribuimos, quién se queda aquí, quién se va a los hoteles, quién se va a lo mejor a otra isla porque hay familias que se han marchado, cómo lo hacemos, quién atiende por la mañana, quién por la tarde, qué equipo está ahora, cuál está después, a qué horas paramos, a qué horas nos reunimos. Tiene que haber reuniones periódicas. Y también algo que puse ahí es que ayudan a bajar la ansiedad y a que se cometan el menor número de equivocaciones posibles. ¿Ustedes creen que cuando hay tensión y que cuando pasan las cosas que estamos viendo nos equivocamos? Todos los días. Nos equivocamos porque además lo que está sucediendo, lo que les dije antes, de digo, contradigo, es normal que nos equivoquemos. Me he equivocado. Vuelvan otra vez, vamos a volver a tal, porque yo me he equivocado cuando les he dado la información. Es inevitable porque todo es nuevo, porque cada emergencia es diferente y como dije antes, cada caso, aunque demos directrices, va a ser una historia totalmente distinta y muy particular. Entonces, aunque estuviera reguladísima la intervención, que bueno, que deberíamos de revisar también esto, ¿no? Porque yo digo que al final, entre la riada y el volcán, bueno, ha habido diferencias, vamos mejorando, pero seguimos teniendo como una asignatura pendiente la intervención en crisis, ¿no? Y también estas reuniones es importante mantenerlas porque son un espacio de desahogo, de consenso, donde podemos incluso mostrar el cansancio. Es un espacio donde además nos podemos permitir rendirnos, ¿no? Lo que dije antes, no puedo más, estoy cansada, ¿no? Y sería bueno que no nos las saltáramos, que no hubiera cosas que fueran
súper importantes para olvidarnos de ellas cuando a lo mejor ha bajado la necesidad de que sean tan frecuentes. Es decir, si las mantenemos los viernes, que no venga lo que diga, venga, que la reunión ya la hacemos la próxima semana, porque pasa una semana y esto genera como mucha ansiedad, ¿no? Son al final un balón de oxígeno y un espacio también terapéutico. ¿Vale? Bueno, ahora les voy a contar lo que en realidad es. Ahí sería pues lo que yo entiendo o cómo a mí creo que a lo mejor me hubiera ayudado más y todo eso lo hubiéramos podido mantener, que no siempre es posible. Cuando vivimos una catástrofe natural, cuando intervenimos en una situación de crisis, sentimos que estamos continuamente apagando un fuego, ¿no? Y que no terminamos de apagarlo nunca. Es como, a veces diferenciamos entre lo urgente y lo importante, aquí todo es urgente, todo es urgente. Vivimos en una especie de, no sé si ustedes han tenido etapas en vuestras vidas de estar como en un sobresalto permanente, ¿no? Que tenemos, como puse aquí, el cortisol está disparatado. Y aparte, como le estaba diciendo ayer una persona cuando me subí en el avión, encima nos engancha porque nos da una adrenalina que, bueno, pues podemos ser adictos a unas cosas y otros somos adictos al trabajo y esto es una cosa que acaba enganchando, ¿eh? Como que estás acostumbrada a estar ahí y cuando no estás te lo fabricas para estar ahí en la cresta de la ola, ¿no? Con la tabla de surf, porque es que te da un subidón de esto, súper. Entonces, bueno, aprendemos a vivir en este sobresalto permanente y como es verdad que en medio de una crisis la realidad nos supera, pues estamos irascibles, por no poner cabreadas y cabreados, lo puse así que es más fino, ¿no? Y estamos también agotados y agotadas. Como decimos en Canarias, estamos arrastrando la chancla o la chola, ¿no? Es como, no puedo más, ¿verdad? Y luego, claro, los libros dicen, hay que dormir. ¿Ustedes creen que en medio de esto se puede dormir? Nada. Los que nos gustan las cosas naturales, ni melatonina, ni Sedactiv, ni infusiones de las hierbitas que decíamos, es bastante complicado, porque a todas estas recuerden que el volcán sigue en erupción y dando bombazos. Yo, por ejemplo, dormí, bueno, me iba a acostar y a duchar en un hotel donde estuve durante 3 meses y 10 días y parecía que te zarandeaban la cama, ¿no? Porque cuando estaban la explosión, los terremotos, todo esto, pues era imposible, ¿verdad? Y tampoco los profesionales podíamos dormir, las personas que trabajábamos, no había diferencia, ¿no? No puede dormir nadie, ¿vale? Alimentación, nos tendríamos que alimentar bien, ¿no? ¿Saben lo que pasa con la alimentación? ¿A dónde se va, no? Se da una vuelta por ahí, toda esa dieta que llevabas cuidando el estómago, yo no como esto, no como lo otro, yo me cocino todos los días, yo tomo no sé qué, ahora estaba siendo vegetariana, ya casi vegano, nada, todo esto. Como decíamos allí, cuando podíamos comer y teníamos tiempo, llevaba sin comer pan blanco no sé cuánto tiempo, bueno, que es lo de menos, ¿no? Pero es verdad que tenemos que cuidarnos y si no nos cuidamos, no podemos dar el mismo servicio que cuando nos estamos cuidando, porque esto iba de cuidados, ¿no? Estábamos hablando de cuidados. La alimentación. Luego también sería súper importante el tema del deporte. No, pues no. Porque además como estás tan agotadito y agotadita, por más que lo intentas, pues también es complicado. Y luego, pues esto que habíamos hablado de que a veces se generan faltas de respeto, que esto pues no se debería de tolerar, pero a veces, pues como les estaba diciendo, pues a veces pasa, ¿no? Porque pasan los días, vamos cargando, no drenamos y explotamos, ¿vale? Ansiedad, estrés, insomnio. Estas 3 cosas son un cóctel súper explosivo que vivimos los que estábamos allí. Esto además genera una dispersión súper importante. O sea, tenemos que retener cifras, datos, los nombres de las personas que integran la familia y nos cuesta un montón. Porque al estar tan agotados y en una situación de tensión sostenida en el tiempo, pues estamos muy dispersos y dispersas. La comunicación no siempre es posible con la calidad y la frecuencia deseada, ¿verdad? Y la paciencia, eso que les dije, lleven la mano al corazón, no sé qué, pues esto que nos encantaría, pues tampoco, ¿no? La paciencia se fuma, porque todo es, te lo pedí para antes de ayer, tenía que haber estado, hay que entregar los datos. Y como mucho es para dentro de 5 minutos, ¿eh? Y eso ya es como, ay, es para dentro de 5 minutos. Es como, qué bueno que esto sea para dentro de 5 minutos. El sentido del humor es importante.
¿vale? Que tengamos espacios para contarnos un chiste, aunque no haya... Esto lo meto ya ahora, pero por eso yo le pongo a veces este toque, ¿no? Bueno, y lo de las reuniones. Lo que yo he aprendido. A mí me encanta esta expresión de talante y talento. Intervenir en grandes catástrofes requiere de talante y de talento. Talante, porque a veces hay personas con mucho talante. Yo esto lo viví al inicio, cuando tuve que acompañar a mi madre al polideportivo a buscar ropa y estas cosas, que era, señora, ¿usted no trajo el papelito que le demos ayer? Pues no la podemos ayudar. Es que eso lo están haciendo lo hacemos lo mejor que podemos, pero en ese momento eso no toca, ¿eh? Para alguien que se le ha quedado todo allí, no, el papelito lo dibuja, o alguien que tiró uno lo coge. Entonces, talante, ¿vale? Y el talento también es importante, ¿no? Esto no es una cosita para que se meta cualquiera ahí. Venga, vamos a la crisis del volcán, que esto mola, que va. No, esto es algo muy serio, ¿eh? Entonces, seguramente esto caerá muy mal, pero bueno, yo me arriesgo, ya dije que era mi experiencia. Esto es para todos los profesionales. Estamos todos los profesionales preparados, trabajados también, me salió el subconsciente, para intervenir en una gran catástrofe. O tenemos que tener ciertas habilidades, que estemos en un momento dulce, adecuado. Por ejemplo, si estamos viviendo una catástrofe personal, ¿ustedes consideran que este es el momento para ir a intervenir en una catástrofe natural? Bueno, es para pensárselo, cuanto menos, ¿no? Para pensárselo. De hecho, hay personas que entraron y en 2 o 3 días se marcharon, no aguantaron aquello, ¿eh? No lo pudieron aguantar. Mira, también hay gente que fue muy honesta y dijo, yo quiero intervenir, vengo aquí un mes porque quiero ver de qué va esto. Súper preparados y preparadas. Y decían, yo tengo el tope aquí y me marcharé. Y lo dieron todo. Pues me parece también muy bien, ¿no? Y es que hay muchos ratos de no puedo más, ¿vale? No puedo más. Entonces, si no podemos más, también es importante que nos retiremos, ser honestos y honestas, ¿no? No sabíamos, lo dije antes, que el volcán fuera a durar tanto tiempo, con lo cual hay que mantenerse en en un tiempo indefinido. Duró 85 días. 85 días y 85 noches, ¿verdad? Y la tensión sostenida en el tiempo nos enferma y nos enferma mucho, ¿vale? Yo me he permitido rendirme ahora este verano porque fui concatenando cosas y me dejé pendiente el duelo y he tenido muchos dolores corporales. De hecho, esas han sido una de las terapias a las que yo recurrí, ¿no? Hacer la liberación emocional a través del cuerpo, porque todos esos impactos se quedan en el cuerpo. O sea, te empiezan a doler las articulaciones, te contracturas y dices, pero si ahora no tengo motivos, ya, pero los tuviste y no los atendiste. Y dicen que el cuerpo grita lo que la mente y el corazón callan. Entonces, hola, ¿qué tal? Que ya si tú no te paras yo me encargo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Tensión sostenida en el tiempo nos enferma y también es importante que aprendamos a movernos en el miedo y en la incertidumbre. Miren qué gracia que yo todavía en el COVID daba talleres sobre el miedo, ¿no? Yo no he pasado mayor miedo en mi vida, porque yo tenía además como una fantasía y era que como que esas lenguas de lava que venían hacia la zona en la que estábamos y que, bueno, pues que nos quedábamos todos ahí debajo, hasta el punto que una noche yo estaba en el hotel y decidí irme a otro lugar, porque yo dije, de esta noche el hotel este no pasa, este se cae también, porque dije, bueno, si se cae la estructura, yo me voy a un sitio donde sea un piso bajo para desaparecer de golpe, porque yo pensaba que salíamos volando, ¿no? Luego no fue así, pero bueno, pues que no le tocó a ese sitio, le tocaron a otro. También he aprendido que somos contenedores emocionales, contenemos, y hay que buscar como esos contenedores donde seleccionamos la basura para echar para afuera todo lo que hemos ido conteniendo. Porque si nosotros como que no nos limpiamos, no nos acicalamos, pues tampoco podemos seguir adelante, ¿no? Hablo de esto desde el punto de vista emocional. Y no siempre es posible poder liberar toda esta emoción contenida, como dije antes, porque la prioridad es otra. Aún así, lo que yo he aprendido
en este volcán, que ha sido un gran maestro a todos los niveles, personal, profesional, el maestro del desapego, ¿no? Ha sido un gran maestro. Es importante que cada día nos recordemos como cuidadores, cuidadoras, como trabajadores, trabajadoras y como personas que nos hemos de poner en el centro de nuestras propias vidas, ¿verdad? O sea, ponernos nosotros en el centro de la vida para desde ahí poder entregar, ¿no? Porque si no, es difícil. También he aprendido que el autoconocimiento es una forma de autocuidado. O sea, yo creo que está por ahí, sí. Yo llevo como 15 años en el mundo del crecimiento personal y creo que eso también me ayudó a sostener la situación y a desempeñar el papel que me tocó de la manera que pude hacerlo. Que también me caí muchas veces, me volví a levantar, ¿vale? Es importante preguntarnos si estamos preparadas o preparados, ser honestos y también que no es una aventura, ¿no? Ahora mismo hemos visto también toda esta gente voluntaria que ha ido a echar una mano, a intervenir y cómo esto también hay que ordenarlo, porque a veces queremos y lejos de ayudar estamos como complicando más la situación, ¿no? Entonces, bueno, ver dónde nos queremos posicionar. Porque, no sé si se acuerdan, antes de que erupcionara el volcán, cuando decía, ¿qué ganas tengo de ver el volcán? Esto lo decíamos, ¿verdad? Y de hecho luego decíamos, menudo espectáculo, que también lo era. Era un espectáculo de la naturaleza, no dejaba de serlo, ¿no? Pero bueno, nos dolía. Es importante también en esos momentos tener redes de apoyo muy sólidas para poder apoyarnos. El volcán, uno de los efectos, no sé si llamarlos primarios o secundarios que ha tenido, es que hay muchas familias que también se han roto, ¿verdad? Pues el tema de las ayudas, de los papeles que no estaban arreglados, de quién era la casa, que si esta parte era mía, que si era tuya. Entonces, como profesionales, en esos momentos las redes de apoyo, si son sólidas, pues mucho mejor. Aunque no tengamos tiempo. A mí a veces me llegaban pues 80 WhatsApp, lo que necesites, ahí es lo que podemos hacer. Bueno, saber que están ahí y que puedes levantar un teléfono es importante. Y importante también mantener otro tipo de conversaciones. O sea, si tienes un rato para descansar, para desconectar, no te vayas a la cafetería a seguir hablando de los casos, del drama. Se sigue hablando del drama, ¿no? Yo a veces oigo a mi madre, pues mira tú, ella sí que está fatal, no sé qué. En este afán de las mujeres de querer cuidar unas de otras, ¿no? Cambiar este tipo de conversaciones para poder, pues, drenar, ¿no? Y una cosa que también nos puede ayudar es ver si hay algún placer vital, pues tomarte una cerveza, y a la vez pongo que hay que tener cuidado, porque el alcoholismo también se dispara y de hecho, pues esto creo que se ha analizado, ¿no? Porque es muy recurrente lo de consumir alguna sustancia, ¿no? Y hay otros placeres vitales a los que les digo yo que hay que renunciar, porque estamos tan mal que hay placeres con los que no conectamos. Y algo muy importante, que lo he puesto al final y en negrita, es que aunque estemos en este mundo y nos dediquemos a esto, casi que con más razón necesitamos apoyo terapéutico, ¿verdad? Apoyo psicosocial. Bueno, termino. Mi gran conclusión sería que hay que prepararse y hay que formarse. Y la mejor manera de cuidarnos es estar preparados y preparadas, aunque yo insisto en que nunca estamos lo suficientemente preparados, pero no es lo mismo que nos pille pues formados, preparados, descansados, centrados, con conciencia, que sea como que estamos viviendo, como dije antes, un momento a lo mejor pues muy duro a nivel personal, ¿no? La terapia y el autoconocimiento, si no nos lo ponen, que no se pudo en ese momento, son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Si tenemos apoyo, perfecto, pero si no lo tenemos, son nuestra responsabilidad. Luego también quiero hablar de la labor que se ha seguido haciendo en el colegio profesional de trabajo social, donde hay una comisión de emergencias que está trabajando mucho, donde se ha tomado mucha conciencia.
y donde hay personas muy preparadas. Recientemente hemos estado participando en varios simulacros de accidentes aéreos, que también son catástrofes, de otro tipo, pero catástrofes, para asistir a las víctimas y a las familiares. Y estamos también siendo como muy persistentes en reivindicar la labor del colectivo del trabajo social en este ámbito, porque al final estamos, como decía la presidenta del Consejo Nacional, estamos antes, durante y después. Hay personas que nunca han ido a los servicios sociales y que a raíz de esto pues empiezan a ir, lo necesitan, ¿vale? Y pues estamos reivindicándolo, y esto también pues hay conversaciones ahora mismo con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias para poder formalizar esta colaboración. Por mi parte nada más, darles las gracias por permitirme compartir esta experiencia y bueno, si tienen alguna duda, pues estaré encantada de responder si está en mi mano y me sé la respuesta. Gracias.